En este video vamos a hablar de la primera línea, de cómo vienen los pacientes, qué es lo que normalmente se solicita, qué es las peticiones de los pacientes y cuáles son las soluciones que nosotros ofrecemos. Sí, el paciente viene a la consulta y su ilusión es tener pelo, volver a tener pues esa primera línea en los casos de reparación del frontal que hoy nos ocupa, tener esa primera línea que tenía pues, cuando tenía 20 años. Y aquí hay que echar el freno, pensar, informarse y contemplar toda la información que tenemos para darle, que es mucho. Normalmente, el paciente que viene a consulta y no está informado, porque es cierto que hay mucha gente que se informa antes de acudir a consulta, lo primero que pide es una primera línea bajita, sin entradas y muy cerrada. Esto no es realista. No es realista porque primero hay que tener en cuenta que sí, al momento de la cirugía, a lo mejor, o al momento de acudir a consulta, el paciente puede tener 27, 28 años o incluso menos, 25. Pero hay que tener en cuenta que nosotros vamos envejeciendo. Vamos a cumplir muchos más Vamos años. a cumplir años y esa primera línea nos va a acompañar ya siempre. Va a estar para siempre. Entonces tenemos que centrarnos en la naturalidad que va a tener el paciente al momento de la cirugía, pero también cuando lleguemos a los 50, 60 años. Aquí nos valemos de información anatómica primero. Está la regla de los 3 tercios, la prohibición de insertar pelo o implantar pelo en el músculo frontal. Eso es importantísimo. Y evitar la feminización. Primero, hemos dicho la regla anatómica de los 3 tercios. Sí, la regla de los 3 tercios. ¿Qué viene a decir? Viene a decir que desde el mentón a la nariz tenemos una distancia. Del mentón, de la nariz a las cejas, al entrecejo tenemos más o menos la misma distancia, y del entrecejo hasta la primera línea deberíamos tener también más o menos la misma distancia. Esto sería un poco reglas anatómicas, que bueno, no somos robots, pero más o menos nos deberíamos mover. Primero, por esta regla anatómica. Segundo, hay una prohibición. No vamos a implantar nunca en el músculo. Exactamente. ¿Y cómo podemos ver eso? Nos ponemos enfrente de un espejo y arrugamos la frente. Así. Arrugamos bien la frente. Entonces vemos dónde tenemos arrugas. Todas esas arrugas es el músculo frontal y siempre un poquito hacia arriba, o sea, llega un poquito más. Sí, además si palpas, notas que está como más duro y se ve el escaloncito donde termina el músculo frontal. Es verdad, hay mucha gente como yo que tenemos un músculo frontal bastante amplio. ¿Qué pasa? No podemos ir a implantar en el músculo frontal. ¿Por qué? Porque con cada gesto de mi cara, mi primera línea sería móvil. Claro, tú imagínate hacer así enfrente de un espejo. El pelo estaría para arriba para abajo. Completamente antinatural. Antinatural. No deberíamos implantar ahí. Y respetar siempre desde el músculo, desde la última arruga, unos pocos milímetros más arriba. Sí. ¿Y la feminización? ¿Qué es esto? La feminización. Si tú ves el pelo de Rocío y el pelo mío, vemos que Rocío tiene la entrada cubierta y yo tengo la entrada formada. Esta entrada mía es natural. O sea, no tengo... En la entrada... No ha habido una retracción. Se ha mantenido siempre así. Es decir, las mujeres tenemos un perfil de primera línea como cuadrado. Sí, en muchos casos semicirculado, redondeado. Sí. Y los hombres siempre tienen una pequeña formita de entradas. En nuestra raza, pero eso en nuestra población. Eso nos lo da, en la mayoría de los casos, el músculo frontal. Por eso digo que yo tengo un músculo frontal bastante amplio. Es decir, que si nosotros operamos a un chico, a un señor, a un hombre y le cerramos completamente la entrada, estamos cayendo en una feminización. Y queda totalmente antinatural en un hombre. De hecho, es un proceso que se da en las personas trans que hacen un proceso de cambio de todo su físico. Hacemos esos cambios feminizando la primera línea. Pero cuando no ha lugar, no ha lugar. No. En un hombre que mantiene su primera línea, hay que evitar cerrar por completo estas entradas. Tenemos que mantener una pequeña forma de entrada para no ir a la feminización. Exactamente, siempre intentando respetar el músculo frontal, pero en muchos casos, como hemos hablado en otros videos,
la zona donante no nos puede dar tantos folículos como para cubrir hacia atrás, entonces tenemos que hacer una primera línea conservadora. Subir un poco más. Un pelín arriba para poder llegar. Para poder cubrir hacia atrás todo lo que se pueda. Vale. Incluso hay cabezas que son mucho más angostas en la parte frontal, entonces tampoco más estrechitas, entonces podemos ir un poquito más arriba también. Sí. Además, está el tema del diseño. Hacemos un diseño que es una línea. Después, durante la fase de hacer las incisiones, no nos guiamos por una línea, sino que hay pues algún pelito que sale. Tampoco ese diseño de serrucho que después se ve feísimo. Se ven unos triángulos hacia abajo que son... No, pero algún pelito fuera, baby hair, natural de uno, y todo esto nos va a dar naturalidad en esa primera línea, que no sea ni un tupido cerrado, ni un serrucho, sino jugando con esa naturalidad. Y aparte tenemos que saber que aunque trabajemos de inicio sobre una línea de un diseño, el pelo después tiene cuerpo, cae adelante, atrás, con lo cual como que cae más adelante del diseño de la línea, como que se gana espacio. En ese sentido también es importante la dirección y la angulación que le demos en las incisiones al folículo implantado. Por ejemplo, si yo lo pongo muy perpendicular a lo que es el cuero cabelludo, quedaría muy antinatural y no cubriría hacia adelante lo que necesitamos. Siempre hay que tener dirección y angulación respetando la del pelo nativo. Nativo, exactamente. Buscando la naturalidad y buscando respetar al folículo existente y no comprometer su, digamos, espacio natural de supervivencia. Exactamente. En resumen, primera línea, nunca sobre el músculo frontal, respetando la regla de los 3/3. Y la formita de entrada. Y la forma de entrada en el hombre, sin necesidad de feminizar la... ¿Y qué tipo de folículos se ponen en primera línea? En la primera línea, lo aconsejable y recomendable siempre es implantar folículos de un pelo. De un pelito, esto es muy importante. Pelitos baby hair naturales, que son los primeros que están ahí. Después de ellos vamos con líneas de folículos de Sí, estamos hablando de primera línea, son 3 milímetros, 4 como mucho. Sí, todo es, trabajamos con imágenes súper aumentadas y hiperdimensionadas. Exactamente, detrás de mis pelitos de 1, vamos con los de 2. Con los de 2 con buena densidad, ya intentando buscar una buena cobertura a partir de esa segunda línea. Y ya vamos jugando con los grandes grupos 3-4, allí donde estamos más despoblados para ganar donde cobertura. sea más necesario, vamos a ponerlo. Pero esa primera línea de las que estábamos hablando de los diseños, importantísimo, pelitos de... folículos de un solo pelito.